Buenas tardes. Me he venido a Triana, en Sevilla, a ver a mi constructor favorito de guitarras, Andrés Domínguez, que tiene algo muy interesante que contarme. Estoy deseando de saber qué es y además de disfrutar de este maravilloso paisaje. Así que veníos conmigo y vamos a enterarnos, porque seguro que está relacionado con este maravilloso instrumento de 6 cuerdas. He venido con mi padre y vamos a hacerle algunas preguntas a Andrés que puedan interesarnos sobre la construcción de las guitarras y sobre qué maderas utiliza y cosas interesantes que nos pueda contar. Y sobre todo esa noticia que tengo mucho interés en saber lo que me quiere decir. Así que, veníos conmigo. Ya estamos llegando a la calle Procurador. Hola. Hola, Andrés. Hombre, ¿Cómo estás? muy bien. Alegro verte. Igualmente, hombre. Yo he dicho como que tú tenías una noticia que darme. Exactamente. ¿Y cuál es la La noticia? noticia es que te voy a hacer una guitarra de Alce Rizal, ¿vale? Porque... ¡Qué ilusión! Hombre, ya te hice la bella. Y ahora que hagamos otra, así para que tenga una de ciprés. ¡Qué bonito! Muchas Vale, gracias. Claro, hombre, sin que estoy en deuda contigo y voy a cumplir. Muchas gracias. Así que mira, aquí te presento los materiales que vamos a utilizar. Mira, el mástil, como ya sabemos que esto es de cedro, Sí. ¿vale? De cedro del Líbano. Ah, cedro del Líbano. Sí, sí, esto es cedro del Líbano. ¿Y qué diferencia hay con otro cedro? Pues que este cedro es un cedro que es más duro, es más tupido y después es mucho más calidad que la que hay, que la de Brasil. Ah, vale. O sea, es bueno también, pero son diferentes clases, ¿me entiendes? Claro. Que este cedro ya no lo hay. ¿Las dos rayas estas? Mira, esto es un refuerzo que lleva el mástil, que son tiras de carbón, Ajá. ¿vale? Esto impide que el mástil se doble. Se doble. ¿sabes? Está reforzado, ¿no? Sí, está reforzado. El mástil lo mantiene totalmente recto. Las maderas que utilizamos para la guitarra tienen que tener un tiempo de sequedad. Sí. Como están ahí colgadas. Así, se curan. Claro que las tienes ahí siempre, Y- durante años, ¿verdad? Claro, yo tengo ahí Impresionante. tapas que tienen 20 años. Wow. Pero como yo siempre tengo esto con la estufa, tengo esto ambientado. Claro, le pones Porque el una clima. temperatura está siempre, ¿sabes? Entonces seca las maderas. El clima perfecto. Claro, que hay que tener las maderas, hay que tenerlas un tiempo, porque cuando tú compras las maderas no vienen secas, vienen con un tanto por ciento de humedad, que eso hay que quitárselo. Porque tú no ves la madera ahí, se puede llevar 1000 años Sí. y no se mueve. Pero en el momento que ya tú haces la guitarra, ¿qué pasa? Que ya la sometes a un esfuerzo, Claro. que ya la guitarra empieza, ¿entiendes? Las maderas A están- feder, ¿no? o O sea, a... si no están secas, ahora están secando. Como mínimo de 10 o 12 años para arriba. Como mínimo. Wow. ¿Vale? Vaya trabajazo. Hombre, esto es una cosa que por eso las maderas hay que comprar, hay que almacenar la madera porque los materiales están muy escasos. Esta tapa es de cero de Canadá. Anda. Esta tapa, mira, suena Suena sola. como un cristal. ¿Vale? Por Dios. Esta tapa es del 2015. Wow. O sea que ya Ya tiene 10 años. años. ¿Ves? Increíble. Ya se ve, mira cómo le ha caído el agua y todo, ¿ves? Que esto yo la he tenido puesta al sol, entonces, tú sabes que en verano muchas veces que no te Claro. viene un chaparrón, Curación natural, completamente. Eso- La madera está viva. eso no le pasa nada por eso, porque eso es humedad artificial, digamos, entonces eso se seca, que no es como la savia que trae la madera, que se necesita años. Sí. Pues esto no se seca, o sea que esto ya suena. Es que es impresionante, vamos. Eso- Nada más que de a esto darle. le digo yo el sonido cristal, todo suena así, que suena como un timbre. ¿Sonido cristal? Sonido cristal, le digo yo. Yo le he puesto el nombre. Muy bien. Cada uno le pone su nombre. Su nomenclatura. El cedro es una madera que le va muy bien a todo tipo de madera, ¿sabes?
Una madera que es muy sonora y le va bien a todo tipo de maderas, ciprés, palo santo, cualquier cosa. Vale, mira, y esto es el arce rizado. Bien. Que tengo yo mucho interés porque nunca he probado nada con arce rizado y esa combinación con el cedro es curiosa, ¿verdad? No es tan habitual, Luego ¿no? te voy a enseñar una guitarra que tengo ahí. ¿Sí? Para que la veas. Y la pruebe. Esto es el arce rizado. Es muy clarito, pero ¿y los demás? No, pues te digo que se diferencia uno de otro porque Ah. estos son más viejos. Ah, bien, el bien, color, Va cogiendo Claro, ¿ves? tostado, ¿no? Entonces, claro, la madera con el tiempo, ¿qué pasa? Se va tostando, Mm. ¿sabes? Y se va oscureciendo. La que me hiciste se está poniendo más tostada. Claro. El amarillo está cogiendo... Porque la tapa. tu guitarra, la tapa está hecha con goma laca. Y la goma laca con el tiempo se va oscureciendo y se va envejeciendo. Qué bonito. Y con un color precioso. Eso también es algo muy bonito porque marca como el tiempo, ¿no? Claro. Los años que tiene la madera. ¿Entiendes? Entonces eso es muy bonito. Bueno, pues mira, aquí tenemos el arce rizado, ¿vale? Entonces, Genial. Claro, como puedes comprobar, no es muy habitual que se utilice en guitarra porque la gente está con el ciprés y el palo El santo. palo santo, y de ahí los- obsesionado, ¿verdad? Y hay una cantidad de maderas preciosas que Mm. son buenísimas, que valen para instrumentos. Sí que es verdad. Y entonces hay que romper la monotonía esa de siempre lo mismo. Sí, que Yo es verdad. Ya lo he dicho en varios reportajes, varios colegas me han dicho que lo he dicho. Que hay maderas muy bonitas Que podrían experimentar con el Claro. sonido, ¿verdad? y que suenan muy bien. Yo he hecho varias guitarras de arce rizado y me han salido buenísimas. Esta madera me comentaste que era para violines, Sí, ¿no? A esta veces. es madera la que se utiliza en la gama de los instrumentos de cuerda de violines, violonchelo, viola, toda esa gama Los de instrumentos. cuerda frotada y Esa madera es la que se utiliza para eso. que tienen un sonido que desprende muchísimo, Claro, además. claro. Y además muy bonita, porque hacen unos dibujos preciosos. Y aparte de eso, para guitarra no es fácil encontrarla, Claro. porque no la cortan a las medidas de la guitarra, entonces es muy difícil encontrarla, ¿sabes? Vamos, que esto es un mirlo blanco. Sí, sí, no, ya te digo yo que sí, que esto del arce rizado es una cosa que no es fácil que lo tenga cualquier constructor. Claro. No digo yo que no la tenga, que alguno que los tenga. Sí, pero que Pero no es tan fácil. normalmente la gente lo que pide siempre es palo santo, siempre es palo santo. Claro, al final. Claro, y hay maderas muy bonitas. Mira aquella bonita, aquella que está allí. Esta aquí está, que está la lámpara, ¿ves? Y tiene dos colores. Sí. ¿Ves? Pues mira, esa madera es preciosa. Sabina, esto se llama sabina. Bien. La madera esa. Colores que muy bonito. Sí. Además es que eso le da personalidad Claro. a la guitarra. La distingue de los demás, ¿ves? Sí. Eso es para una guitarra que le decía a mi nieta. Anda. Así que son los aros, ¿vale? Ujú. Son los aros, que la tapa es más que ya enseñado y los fondos. Mira, como puedes comprobar, Ujú. mira, ves, de 2004. Anda. ¿Ves? Vamos, que es que esto Las tiene... maderas las tengo aquí mucho tiempo, ¿ves? Mira, Ujú. ¿ves el dibujo que hace, el rizo que hace? Mira, Sí, ¿ves? precioso. Parece que tiene Sí, como sí, un relieve, claro. ¿verdad? Sí, porque es que tiene la veta al hilo y luego en contra. Cada una hace como su Sí, propio sí, dibujo, sí, ¿verdad? sí. Es que esto, aunque tú lo cortes del mismo palo, no salen dos iguales. No. ¿Sabes? Lo vas cortando y las vetas se van manchando, se van estrechando. Hay un juego ahí de armonía en la madera que... Eso supongo yo que hará que rebote el sonido de una forma especial, ¿no? Eso no se puede controlar tampoco a ver. a todo, pero... A ver, el sonido es una cosa que es muy difícil de catalogar, de ponerle nombre. Sí. ¿Entiendes? Porque hay mucha gente que suena muy flamenca, y yo muchas veces pregunto a la gente, ¿cuál es el sonido del flamenco? Exactamente. Porque las guitarras suenan todas y es que, sí, hay algunas que suenan más que otras. Sí. Y tiene un sonido un poquito más dulce, un poquito más fino, más Sí. ronco. Pero ya el sonido flamenco, Claro, ¿cuál es exactamente? Cada uno le da al final su... claro, yo digo muchas veces, este suena a Rosalía. Sonido Rosalía. Mira, vamos, estas maderas son preciosas. Esa también es muy bonita, sí. Mira, ¿ves? Mira cómo se nota que esto está opuesto al sol, ¿ves? Sí, Mira. sí. El palito que lo separa, Sí, se ha quedado marcado. Ha Mira. cogido moreno. te pone este color. Tenemos aquí todo esto, ¿vale? Genial. Pues Pues genial. nada, te voy a enseñar la guitarra esa de arce. Venga, que- vale. Para que tú veas Vale. la madera y eso. Esto es otra guitarra hecha con arce rizado, que así quedaría la tapa trasera, ¿verdad?
más o menos sí. Pero ¿verdad? Esto es porque esta guitarra es de mi colección. Ajá. Que ya tenías una hecha de esta madera casualmente, ¿no? Sí, sí, esta la hice yo en el año... Qué bonitos los detalles. Los aros también, ¿no? Arce rizado. Claro, la madera tiene que ir a juego, todo igual. Y por delante, cedro también. Esto es cedro. Qué bonita, vamos. La boca hecha de mercadería. Preciosa. Bueno. La cabeza es increíble. Wow, una joya es esto. Esto, fíjate. Increíble. Qué bonita. Porque Andrés tiene otra cosa, que es que ha sido guitarrista. Que es que otro luthier no tiene eso. A lo mejor es aficionado, pero ser guitarrista no es... ventaja para mí. Claro. No es hacer simplemente un mueble bonito, sino que sabe adecuarse al instrumento. Prueba, si desafía un poquito, están las cuerdas. Uy, vale. Es que yo nunca he tenido una de palillo. Claro, por eso te estoy afinando un poquito más. A ver, Y construía, Naranjito era constructor también. yo lo enseñé yo. Eso es. Busco nombre para la guitarra. Venga, nueva. buscamos Buscamos nombre para la para la guitarra guitarra. nueva. A ver lo que se os ocurre. el gusto que tenéis. Ay, dejadlo en ¿Eh? los comentarios y La gui- el que más nos guste. Claro, la guitarra no se ve de qué va a ser, de alce rizado con cedro, ¿vale? Así que ya arreglado a la madera, buscar un nombre que Un sea bonito, ¿eh? nombrecito. Bonito, ¿eh? Eso es. Y otra pregunta que me hace la gente Dime. de las guitarras que hace Andrés, ¿son flamencas o clásicas? Yo hago de los dos tipos. De los dos tipos, lo que Yo cada hago uno. guitarra clásica y yo hago flamenco y clásico, claro. Eso. Depende. Y luego ya como uno la utilice, su pulsación, su Claro, porque tú sabes manera. que la guitarra clásica siempre el hueso del puente está un poquito más alto que la más flamenca. harto, pero son detallitos al final Claro, que... que no tiene mucha importancia porque la guitarra, yo normalmente la guitarra la hago y puede tocar un clásico con ella porque no cerdean. No, Claro, están la tengo muy bien finas. fibrada y no cerdean, pero bueno, ya eso es a gusto del consumidor. Claro. Cada uno lo puede poner como le venga mejor. Sí. ¿Vale? Y mira, a ver, esta también es de 2004. Ya van saliendo cada una vez. Mira, esta tiene otro, ¿eh? Sí. Esta tiene otro vetajo. Mm. Es increíble, cada una. La madera es un mundo que está por descubrir todavía, ¿sabes? Madera no creas tú que... Madera te da una sorpresa que te queda... Yo estoy haciendo ahora 5 guitarras que son guitarras especiales por el 50 aniversario mío de la profesión. Y voy a hacer 5 Genial. nada más, ¿sabes? De ciprés. ¿Sabes? Ciprés. Genial, qué bonito. Y esta pues la voy a incluir también, porque a esta le voy a poner la etiqueta del 50 aniversario. Toma ya. Claro, para que Guitarra 50 aniversario, Andrés Domínguez. Claro, hombre. Qué honor. Tú tienes una habilidad muy grande que es que tú le sacas un sonido muy bonito a la guitarra. Muchas gracias. Sí, sí. Además, ¿sabes por qué le sacas bonito el sonido? Porque tú no aporreas la guitarra ni golpeas la guitarra. Los que tocáis clásico le sacáis un sonido diferente a la guitarra que los flamencos. No tiene nada que ver. ¿Entiendes? Varía a lo La guitarra, mejor. para que suene no hay que apretarle. Todos estos clientes míos que me han llamado, me han cargado guitarra por ti, me han dicho, es que la guitarra suena. No va a sonar, claro, es que la guitarra es buena. ¿Y usted cree que la suya, claro que va a salir? Y es verdad. Qué bien. Y mira, las que he hecho han salido buenas.
Qué alegría. La mandé el mes pasado a Portugal. A Portugal. Andrés, yo quiero una guitarra como la de Paola, como la Bella. Bueno, ellos se la... Y le hice una guitarra muy bonita, preciosa. Qué alegría. Y todos Me han alegro quedado mucho. contentos y nada. Así que... Bueno, pues entonces vamos a seguir grabando otro más adelante, ¿no? Sí, cuando Para ver el todo- proceso. Ya, mira, cuando yo ya tenga, por ejemplo, tenga yo preparada la tapa y tenga ya preparado los aros y todas esas cosas, ¿vale? Pues te llamo. Vale. Y ya dejamos las piezas hechas, ¿vale? Y luego ya vamos diciendo cómo se va montando. Es un proceso súper interesante para el canal también, Sí, que a la claro, gente le claro. gusta mucho saber. Claro, sí, la gente son muy curiosa, Pero- preguntan muchas cosas de estas, sí. ¿Tú sabes cuánto tiempo me pego yo para hacer una guitarra? 2 meses y medio. Claro, 2 meses y medio haciendo una guitarra man. claro. Ahora por el precio de los materiales, el tiempo que llevo yo con la madera ahí colgada. Sí, sí, sí. O sea, que es que una guitarra tiene mucho Muchísimo trabajo. La gente trabajo. a veces no valoran esas cosas, ¿sabes? En este mundo tan digital y tan Sí, la gente está ligero. acostumbrada a ver en el internet guitarra 600 euros, 1000 euros. Sí, ¿sabes? como si fuera lo mismo. No, no es lo Y mismo. no distingue lo que es una guitarra de artesanía a una guitarra de serie. Mm. Eso no lo distingue mucho. Y sobre todo por aquí entra, pero por aquí no entra la otra. No se entera la gente, ¿me entiendes? Entonces, Claro. claro, yo muchas veces tengo que explicar a la gente, mira, que esto es una cosa y lo que tú estás viendo a mí es otra, Claro, no tiene nada que ver. Pues son madera enchapada, no son madera de calidad. sí, O sea, que tú porque te crees que un 600 vale esto y un Mercedes vale esto. totalmente. Algo tiene que haber diferencia, ¿no? Mm. Pues eso es lo que hay aquí, la guitarra. Pues me ha encantado, me ha encantado. Así que ya te llamaré otro día para que te venga otra vez y ya tendré algunas cosas hechas, ¿vale? Vale. Y entonces ya pues lo iremos agregando al vídeo para que la gente vaya viendo el proceso de... De construcción. Sí, te mandaré alguna foto también para que tú las pongas si quieres también. Que tú también haces trabajos de reparaciones, Sí, ¿verdad? sí. Que eso me preguntan también. Sí, sí, y sí. lo podéis encontrar en su página yo web. restauración, hombre, las que tengan arreglo, las que no tengan arreglo, pues se lo digo. Pero si tienen arreglo, pues yo lo hago, También no hace- tengo ningún problema. Hemos pecado con empanadas argentinas. A ver cómo está eso. La mía es de provolone y tomate seco. Y la de mi padre es de rabo de toro. Pero es que venimos a Triana y nos compramos empanadas argentinas. Argentina. ¿Qué vamos a hacer? Ay, tenemos el piquito internacional.